Buenas noches, bienvenidos al Enjambre. Muchísimas gracias, David y Jordi, por estar aquí esta noche hablando y explicándonos un poquito más en profundidad cómo funciona el terraplanismo, qué es el terraplanismo en sí y qué hay detrás del terraplanismo, para que realmente todas esas personas que me habéis pedido que habláramos y profundizáramos sobre ello, pues aquí estamos con los hermanos Barea, que son unos de los exponentes aquí en España que más conocen sobre este tema. Así que nos van a exponer la información que ellos tengan y sepan y hayan investigado hasta el día de hoy. Así que muchísimas gracias, Jordi y David, y bienvenidos cuando queráis. Podéis abrir el micrófono. Bueno, un placer, Gina, un saludo para todos los que están escuchando y que escucharán después, y la verdad que pues muchas gracias por la invitación, por acercarte tú en concreto también individualmente a este cuestionamiento, a todo este estudio. Y bueno, pues vamos a ir viendo hoy un poquito de qué se trata todo esto. Decías que hay detrás del movimiento de la Tierra plana, ¿no? Bueno, sobre todo hay gente que tiene inquietudes, que tiene muchos cuestionamientos, y obviamente el lugar donde estamos viviendo es uno de ellos, a la muestra ya de todas las evidencias que hay de que el modelo oficial que nos han impuesto desde pequeños pues como que se ha caído, ¿no? Para todos nosotros. Así que bueno, bienvenido sea el cuestionamiento, creo, sin querer imponer nada a nadie en absoluto, simplemente ofrecemos información para que le pueda servir. Y la curiosidad, porque al final la curiosidad creo que es meramente importante para poder encontrar la verdad de muchas cosas, o investigar al menos y profundizar sobre ellas. Y me gustaría hacer una pregunta de inicio. ¿Cómo surgió y de dónde surge el nacimiento del terraplanismo? Bueno, ahí está Jordi, que si quieres contestar, hermanito, un saludo también para él. Bueno, pues nada, arranco. Gracias, Gina, por la invitación y un saludo para todos de aquí del Enjambre de la Abeja. Está curioso el nombre también, por todo lo que puede conllevar, ¿no? Pero, no sé, el terraplanismo yo lo veo como un movimiento que busca conocer la verdad, busca conocer la fisis en cuanto a la naturaleza, y, por lo tanto, el lugar donde habitamos es una pieza fundamental. Y a partir de ahí, pues seguir haciéndote preguntas. Entonces, no se queda meramente, a mi entender, y como muchos lo entendemos, no nos quedamos solamente en el paradigma científico, sino que también intentamos abarcar pues cualquier otro, ¿no? También para relacionarnos entre todos de una manera holística y con un bien común. Entonces, a partir de ahí, decir que dentro del movimiento también hay diferentes versiones, o sea, no hay un consenso en ese aspecto, tampoco se pretende, y aquí, a partir de ahí, el camino es individual y que cada uno tiene también que ir montando su propia estructura de lo que va comprendiendo. ¿Y de dónde nació el terraplanismo? Bueno, yo te diría que nunca ha muerto el terraplanismo, entonces tampoco puede nacer, es algo eterno, porque así es la verdad a nuestros ojos. Entonces, a escuelas, que es a lo mejor a lo que más te refieres, hasta el año 1900... ¿O un propulsor? ¿O hubo alguien que realmente inició que realmente el terraplanismo era algo que realmente tendríamos que tener en cuenta? Bueno, ahí están los libros de Rowbotham, que arrancó también más científicamente a intentar demostrar ya en el siglo pasado, pues un poquito con más coherencia, ¿no? Entonces, en las escuelas, como te venía diciendo, de Estados Unidos, por ejemplo, en los años 1900, se seguía estudiando también en algunas que el mundo era plano. A partir de ahí, obviamente que tienen que empezar a montar toda una estructura de empresas que nos hacen presuntamente, pues, tomar como verídicas sus excursiones al exterior, y entonces verificamos de esa manera ya inequívoca para todo un mundo de la misma manera que eso existe. Pero, como siempre, todos los científicos que no entran en un consenso institucional no son escuchados y son apartados del academicismo. Entonces también hay que hacer un revisionismo histórico de esta gente, ¿no?, que había descubierto por sí mismos. Claro, porque de hecho el propulsor fue Galileo Galilei, y donde realmente se interpuso algo que ya existía en su momento. Ya hay mapas, porque hoy, por ejemplo, he visto el vídeo de uno de los mapas que expone la Tierra no como la conocemos a día de hoy, y que realmente hay según qué islas que a día de hoy todavía existen y que se ocultan al resto del mundo, ¿no? Yo, por acabar de concretar un poquito de tu pregunta anterior, de cuándo nació el movimiento Tierra Plana, o la idea, creo que, como decía Jordi, siempre ha estado la Tierra plana. Todas las cosmologías antiguas, a lo mejor hoy lo vemos en la presentación un momentito,
todas tenían en cuenta que la Tierra era plana y estacionaria, que lo que se movía era el Sol, la Luna y las estrellas, con lo cual no es que haya nacido hace poco. Sí que es verdad que hubo un resurgimiento moderno, pero también gracias a la tecnología, ¿no?, que se ha ido incorporando a lo largo de los años, sobre todo en el siglo pasado y en este. Entonces, gracias a esa tecnología ha sido cuando este movimiento ha podido volver a tener más fuerza todavía ante las evidencias que hay, ¿no?, de observaciones a larga distancia, de mediciones, de globos de altitud con lentes infrarrojos o que llegan mucho más lejos de lo que antes no se podía, era imposible. A día de hoy está al alcance de cualquiera de nosotros poder hacer mínimamente esas observaciones, esas pruebas, ¿no? Antes no, hoy por suerte sí. Entonces es verdad que hay un resurgimiento del terraplanismo moderno, pero siempre ha estado. Todas las cosmologías antiguas sabían que la Tierra era plana y estacionaria. Y bueno, en cuanto a lo que ahora, tu última pregunta era exactamente, habías... Sí, mi pregunta es, ¿realmente los mapas son como realmente nos los pintan? ¿España tiene forma de cara o realmente no existen los mapas tal y como los conocemos a día de hoy? Son totalmente diferentes. Bueno, lo de los mapas tenemos ciertas proyecciones, ¿no? Como la del mapa Gleason, por ejemplo, que ya está patentado desde finales de 1800 y nos da una aproximación, creo que muy buena y muy realista de cómo puede ser nuestro mundo conocido, más allá que puedan haber y existir otras tierras, tal vez, quién sabe, ¿no? Recuerden todos que la navegación y ir más allá, la experimentación más allá del paralelo 60 sur está prohibido, con lo cual todos nos ponen trabas burocráticas de todos los niveles también con el Tratado Antártico, etcétera, para seguir investigando libremente. Pero bueno, hoy sobre todo se trataba un poquito de que me dijiste lo de la cúpula y las estrellas. Creo que hicisteis un directo con Iru Blanducci hace unas semanas atrás. Supongo que también trataríais todo el tema de los mapas y de las cuestiones de la Tierra plana, aunque ahora si queréis también las podemos poner encima de la mesa. No tocamos tanto realmente los conceptos que vamos a tocar a día de hoy, así que si quieres comparto pantalla ya y vemos. Perfecto. Es un tema muy amplio, también, es decir a la gente que pueda escuchar que evidentemente en una presentación no da para verlo todo, pero porque es muy amplio. Aquí hemos hecho, creo, en todo el movimiento una revisión muy amplia de muchos temas y cuestiones, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en el tema más que se trataba de la presentación de hoy que hemos preparado sobre la cúpula y las estrellas que nos pediste, recordar que para nosotros la Tierra es plana y estacionaria por múltiples evidencias, ¿no? Una de ellas, rápidamente por decirlas, es la mecánica de fluidos, que el agua siempre busca su nivel, ya sea en un vaso de agua, en una piscina, en un lago, en un mar o en grandes cantidades, aún mayores de como son océanos. Entonces, bueno, que nos quieran hacer creer que el agua se queda pegada y curvada al exterior de su contenedor esférico es algo que a día de hoy no han probado. Simplemente nos los tenemos que creer por fe. Otra cosa, aparte del nivel del agua, es que el horizonte siempre lo vemos recto y a nivel de los ojos, ya sea el horizonte en la playa, ya sea encima de una montaña o ya sea cuando se lanzan cámaras de altitud a 30 40 kilómetros de altura con cámaras rectilineales, siempre seguimos viendo el horizonte recto también y además a nuestro nivel de los ojos. Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de un globo que se lanzó a 34 kilómetros de altura con una cámara que no es ojo de pez, y podemos ver cómo el horizonte está recto y a nuestro nivel de los ojos. Porque en una esfera debería ocurrir esto, lo de la izquierda, pero acabamos de ver que ocurre lo de la derecha. Creo que queda con esta simulación, queda claro lo que estoy diciendo. Y luego, evidentemente, están las observaciones a larga distancia, ¿no? Como esta del lago Michigan, que el skyline que se ve aquí fotografiado, incluso está grabado también, tenemos los vídeos, sería imposible de verlos porque tendría que estar oculto todo detrás de la curvatura terrestre. Y aquí lo vemos, bien recto. Hay muchísimas observaciones a larga distancia. Ahora, como os decía, esta presentación no era para esto, pero sí que exponerlas aquí rápidamente, ¿no? Y también que no existe ningún experimento que demuestre que la Tierra se está moviendo. Todos los experimentos que se intentaron hacer con instrumental mecánico dieron que fallaban. Así que la Tierra no tienen demostrado ninguno de los múltiples movimientos que le atribuyen. Además, sobre las patentes y los manuales siempre se atribuye que estamos sobre una tierra plana y estacionaria, igual que incluso en documentos de la propia NASA, ¿no? Incluso también manuales de pilotos de avión, en ellos se puede ver las asunciones que es una tierra plana, no rotatoria y que tiene una masa constante.
se supone plana y no se consideran los gradientes gravitatorios. Esto es de manuales de pilotos de avión. El propio giroscopio nos dice y nos muestra que la Tierra está quieta. Si no, daría que se estaría moviendo. Y si no, también se lo podrían poner un giroscopio manual a un avión, y cuando supuestamente parte de un polo y baja hacia el otro, debería darse la vuelta también el giroscopio y no pasa. Así que son muchas cosas, y el mapa que tú decías, supongo que tenía que ver con que es la proyección de Gleason, que está patentado a final de los 1800, y evidentemente no puede ser exacto porque tampoco sabemos exactamente cómo es la distribución de las masas y de los continentes, pero nos da una muy buena aproximación de cómo debe serlo. Además, sobre este mapa, el tema de las brújulas y cómo se puede circunnavegar orientándonos con el polo norte en el centro, pues creo que con este vídeo también se da buena muestra de ello y calza perfectamente, ¿no? Así que bueno, igualmente hoy tocaba, como decíamos, esto simplemente era para poner un poquito las bases de las evidencias para nosotros que muestran que la Tierra es plana y estacionaria, pero hoy tocaba hablar de la cúpula y las estrellas, como nos dijiste. No sé si quieres agregar tú algo, Jordi. Me pareció estupendo un poquito el marco teórico también de donde partimos para intentar ahí ya adentrarnos a la comprensión de algo que es más sutil, algo que es más etérico, como es qué hay arriba, ¿no? Lo que está claro es que todo lo que podemos conocer con la física que nos pueden enseñar en todas las escuelas, por ejemplo, es el sistema de presiones. Y tú, para tener un sistema de presiones, necesitas un contenedor que, según ellos, ¿no?, las masas y los electrones se vuelvan al centro, pero porque si no, quedarían en equilibrio con el resto del campo, en este caso el universo, tanto con frío como con vacío, y por tanto no se daría una propia atmósfera como nosotros la podemos entender. Entonces tienen que volver a tirar de la mente imaginaria y inventarse fuerzas como la gravedad, que no está demostrada, y también, porque te digo la de la gravedad porque es la que se sostiene que, a pesar de no haber cúpula, pero queda la atmósfera atraída por nosotros, ¿no? Por esta masa que tiene. No hay cúpula, Jordi. Ya nos has desvelado la pregunta. No existe una cúpula real. Yo no sé si hay una cúpula real. Capaz que lo más probable, nosotros siempre abogamos porque es un conjunto de gases, como podría ser el hexafluoruro, que ahora supongo que lo veremos, y a partir de ahí hay una densidad mayor. Entonces, es esa propia densidad de gases la que a lo mejor hace de barrera y, obviamente, nos aísla de las circunstancias que puede haber en ese vacío negro donde brillan o las estrellas o están ahí los emisores de tales. Pero es importante esta referencia, porque según la oficialidad, en vez de haber algo más denso arriba, contra más subes, por eso los aviones pueden correr más, porque es menos densa la atmósfera. Por lo tanto, no hay fricción, no hay calor y al final tiene menos oposición cualquier cuerpo. Entonces, en vez de haber algo denso como nosotros abogamos, la diferencia aquí radicaría en que la oficialidad te dice que no, que cada vez son cosas menos densas porque hay menos fuerza de este núcleo de la Tierra que lo atrae. Bien. Bueno, pues para seguir un poquito, como decíamos, si existe la cúpula o no, bueno, sí, un poquito, como decía Jordi, es imposible que lo podamos saber, ¿no? ¿Cómo vamos a engañar a la gente? Podemos hacer pues cálculos, cábalas, podemos intentar traer aquí, como vamos a hacer hoy, lo que más o menos podemos estudiar físicamente y podemos inducir que a lo mejor ocurre arriba, pero nadie de nosotros ha ido arriba y para saber exactamente lo que es, si existe una cúpula como tal o no. Pero bueno, hoy vamos evidentemente a tocar el tema, ¿no? Antes, bueno, para empezar, vamos a hablar del cielo, pero el objeto de estudio de la Tierra plana está abajo, es en la propia Tierra, como ya hemos visto antes también con las evidencias, ¿no? Así que bueno, vivimos en un sistema cerrado, creo que eso Jordi y yo lo tenemos claro. Precisamente por eso se puede dar las condiciones para albergarse vida, ¿no? En un sistema cerrado. Me parece lo más sensato y razonable. Un sistema cerrado donde se dan cargas eléctricas, tanto en la Tierra como en la atmósfera, donde se dan presiones magnéticas a lo largo de todo ese sistema cerrado, donde pueden haber, al ser un sistema cerrado, corrientes de agua y de aire, con toda su lógica. Y lo que no es lógico ni coherente es la locura del modelo oficial, que nos dicen que esa gravedad, como aquí vemos, ¿no?, en la esfera, que tiene una atmósfera, pero al otro lado hay un vacío absoluto que constantemente los supuestos cohetes que van al espacio lo están rompiendo.
y ese vacío absoluto nos succionaría de inmediato, en un nanosegundo, todo lo que es la atmósfera y la Tierra, cuando sí se rompiera esta barrera, ¿no? Pero nos dicen que no, que gracias a la gravedad eso no ocurre porque sigue absorbiendo la atmósfera y no deja que el vacío infinito del espacio nos chupe, nos succione a todos, ¿no? Pero bueno, las diferencias de presión oficiales que nos cuentan son estas. Entonces, el sistema cerrado, no sé, Jordi, si tú quieres comentar esto, pero siempre tienen que haber unas paredes, ¿no? Si no, es imposible. Sí, ahí tenías, ¿no?, la definición que todos hemos aprendido en física, que la presión de un gas es la fuerza que ejercen sus moléculas sobre las paredes del recipiente que lo contiene, por lo tanto necesitas un recipiente. Es lo que te explicaba antes, ¿no? Que no hay recipiente oficialmente. No hay ni densidad. Entonces todo se escapa hacia afuera, a no ser que por esta gravedad. Pero se carga lo que nos han enseñado, es lo del recipiente. Bueno, a menos tenerlo en cuenta. Claro, todo el mundo sabe, ¿no? Si ponemos un recipiente, un gas, ya está, con el volumen que sea, y al otro lado ponemos el vacío, si quitamos esa barrera, ¿qué va a ocurrir? Pues que el vacío va a chupar todo el gas. No, esto es lo más lógico y lo más empírico que hay. Y esto aquí no pasa por la gravedad. ¿Entiendes el razonamiento, Gina? ¿Sí, no? Sí, estaba realmente pensando realmente cómo, de alguna forma, si estuviéramos dentro de esa parte, de esa cúpula, cómo se podría contener lo que conocemos como Sol y Luna y estrellas, y que representan en esta atmósfera y en estos gases que se crean dentro de la atmósfera, vaya. Ahora, en la presentación lo vamos a ver después, el tema este del Sol y de las estrellas. Claro. Pero, claro, porque a partir de ahí, o sea, nosotros no sabemos si el Sol y las estrellas están encima o debajo de la presunta, llámale cúpula de densidad de gases, ¿vale? Okay. Entonces, al final nosotros podemos ver reflejado desde aquí abajo de la piscina lo que se proyecta en la atmósfera, que ahora lo iremos viendo. Pero una cosa interesante que ha dicho el Tete es el voltaje, esas cargas electrostáticas que nos generan, ¿no? También ahí lo tienes, ¿no? Nuestra atmósfera está cargada con un voltaje y cada metro que subimos son 100 voltios más. Eso, cuando empiezas a estudiar también holísticamente otros proscritos de la ciencia, ¿no?, como es Pollack o Don Scott, entonces te das cuenta que el Sol, más allá de cuál es su fuente de energía, lo que hace es proyectar protones, cargas positivas a nuestra atmósfera. Tira 6.000 millones de toneladas de voltios. O sea, vivimos como dentro de una jaula de Faraday, parecería, porque a nosotros no nos afecta. Y eso está directamente relacionado con los vientos, porque las cargas positivas después van a buscar las negativas y se dan los vientos en cualquier atmósfera. Nos referimos a cargas positivas y negativas a los iones de... Vale. Claro. Y ahí supongo que después hablaremos un poquito porque tienes que empezar a entender lo que es plasma, o al menos los conceptos que se manejan en la física, lo que son cargas electrostáticas, entonces alguna ecuación, sobre todo relacionada con la masa. ¿Y qué te dicen desde la oficialidad que es la masa? Porque la gente habla de la masa y los científicos tampoco tienen mucha idea. Pueden hacer relaciones de volumen, densidades, pero realmente si le preguntas a un físico, el otro día escuchaba que era la acción del campo de Higgs sobre la materia. Claro, ¿y qué te decía Tesla? Que era la compresión del éter la que generaba una fuerza sobre ellos. O sea, te están hablando de lo mismo, pero cambiándole el argumentativo y sobre todo el origen de dónde vienen las cosas. Claro, con lo cual lo entiendes de forma diferente. O sea, ya partimos desde la base, desde el punto oficialismo, no nos podemos fiar de nada de lo que nos dicen, con lo cual todo lo que realmente nos quieran exponer viene transgiversado con diferentes palabras para que nuestra mente pille los conceptos de forma diferente. Es que esto es como desgranar pues, una mangrana, ¿no? Vas quitando granitos hasta que al final consigues la mangrana completa. Entonces... En eso estamos, Gina. Entre todos, la verdad que cada vez sumando más información también y entre eso estamos, desgranándola toda. Estaba mostrando aquí el modelo oficial que nos dice, ¿no?, que estamos viajando ahora mismo, mientras estamos haciendo este directo contigo y hablando, por el espacio infinito en expansión, lleno de agujeros negros, viajando con todas las estrellas de nuestras galaxias alrededor de nuestro Sol y ahí somos un pequeñito planeta dándole vueltas en todo ese viaje. Pero bueno, esto para el que se lo quiera creer, pero como mínimo que se lo cuestione, sobre todo porque no notamos nada, ni se puede demostrar. Pero bueno, volvemos un poquito al tema de si existe o no la cúpula y mira, lo que te decíamos antes, que a tu pregunta,
todas las culturas ancestrales sabían que la Tierra era plana y estacionaria, ¿no? Este era un poquito su cosmología, desde los egipcios, los nórdicos, los hindúes, los mayas, los incas, los navajos, los hebreos, salvo la NASA. La NASA fue la que nos pintó la esfera y nos la dibujó. Entonces todos han sabido, han tenido esa cosmología, incluso los antiguos griegos, que siempre citan el experimento de Eratóstenes, que ya sabían la esfera. Bueno, ese experimento hoy no tocaba en la presentación, pero ese experimento también se puede comprobar la distancia del Sol a la Tierra y no el radio de la Tierra si es esférica, con lo cual parte de premisas de principio, de falacias de petición de principio, que se llama. La cosmología antigua griega era una Tierra plana, arriba una cúpula o semicúpula, con el Sol y las estrellas dándonos vueltas. Incluso tenemos a Tales de Mileto, que abogaba también por todo eso, ¿no? En la propia Biblia se habla de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Por un poquito, por hablar de lo que pueda existir en la cúpula, también arriba y también abajo, porque en el propio Génesis, hay mucha gente que sigue, ¿no? Estos libros religiosos, y dice que Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, es decir, las de arriba y las de abajo, ¿no? Y llamó Dios a la expansión cielos, y dice después, y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas los llamó mares. Es decir, se habla de las aguas de arriba y de las aguas de abajo, y en medio está la creación. No sé si conoces tú, para hablar primero de las aguas de abajo, rápidamente, el vídeo este de Mike de Gruy, el camarógrafo oceánico que participó en la película de Titanic. No sé si lo conoces. No. Bueno, pues esto, con un batiscazo en su día, bajó a mucha profundidad en México, unos casi 10 kilómetros para abajo, y se encontró con esto. Aquí lo tenemos. Y se empezó a hacer preguntas, claro. Places on the ocean's floor was only just discovered in the 1990s. And Mike Degree is one of a handful of people to ever see it in person. Without a doubt. One of the most amazing. Está en inglés, pero se va a entender, porque hace las señales con la mano, ¿no? Llegaron a un plano en la fosa que al fondo del mar se encontraron como una especie de lago. Y el batiscazo en el que iban, cuando se chocaba contra esa especie de lago, rebotaba. Ahí está. Era como un lago dentro de otro lago. Y chocaba y se producían ondas y ondulaciones en el propio lago. Colegas de James Cameron, director de las películas Avatar y Titanic, han fallecido en un accidente de helicóptero en Australia. Falleció el hombre, lástima. Justo cuando empezó a hacer ese documental y a hablar un poquito de lo que había abajo, la desgracia se lo llevó. Es interesante. Explicando realmente que cuando baja a profundidades del mar, llega un momento que choca con algo, que realmente hay algo ahí que ya le impide bajar más. Con algo que no es tierra. Vale. Es como que hubiera unas aguas debajo de las propias aguas y que desde ahí ya hubiera algo que realmente ya no pudiera traspasar. No sé, él al final no sabe si está chocando con materia, no. Parecería que es con un agua más densa. Entonces es como si hubiera, yo qué sé, mercurio. Que tú no puedes hundir las cosas, ni un yunque, ¿no? Pues sería algún tipo de agua con una densidad, o un líquido, mejor dicho, con una densidad mucho mayor de la que hay en el propio mar. Entonces, supongo que haciendo la referencia, y podría pasar algo parecido en el cielo, con gases más densos también. Porque al final también vivimos alrededor de una piscina. Igual que estás aquí debajo del mar y hay agua más densa, nosotros vivimos aquí en nuestra atmósfera normal, que está llena de agua también, no a esa densidad, y también estamos rodeados por un medio que a nuestro entender es el éter. Pero arriba puede ser que también esos gases sean más densos y por lo tanto el sistema de presiones distintas de aquí dentro, con el mar de arriba, con, no sé, el negro, que podemos ver todos, que sean distintos, por eso estamos como protegidos también. Estamos ahí hablando de suposiciones, pero conociendo la física. O sea que realmente no podríamos ni bajar a lo más profundo atravesando esa parte, ni podríamos atravesar lo de arriba por las densidades que nos encontramos tanto abajo como arriba. Exacto.
Bueno, vistas las aguas de abajo, o lo que hasta donde podemos llegar a informarlos, ¿no? Y a ver las aguas de abajo, vamos un poquito con las aguas de arriba. Sí. Un momentito, simplemente, este hombre bajó a casi unos 10 kilómetros por mar. Es decir, estaba de nivel del mar a 10 kilómetros por debajo. Pero es que en tierra solo se han perforado 12 kilómetros. 2 kilómetros más de lo que este hombre bajó. Lo digo también para tener un análisis de hasta dónde hemos llegado en la presunta bola a poder materialmente realmente ver a qué profundidad tiene todo esto. Porque han sido 12 kilómetros, de los 6.300 kilómetros de radio. Es un 0,02%. Y ya te dicen la composición del núcleo, el hierro, y a partir de ahí tienes que tú creer las cosas. Claro. Sí, esto fue la perforación del pozo Supercola, que acabó en 1992. Se tuvo que cerrar porque no pudieron perforar más de 12 kilómetros. Se tiraron 10 años. Y donde bajó este hombre, pues también, más o menos era eso, unos 10 kilómetros también, a esas profundidades. Bueno, son los límites, ¿no?, de la Tierra. Bueno, hay quien sabe muy bien dónde vive o así lo cree, pero nosotros todavía no, lo estamos buscando. Alegorías a las aguas de arriba, por seguir hablando un poquito también con alegorías, estaba, y lo que dice la Biblia, estaba el anuncio de Génesis, del whisky, no sé si lo conoces también. Vamos a verlo un momentito. Que salió hace años. Se va a ascender con un globo lleno de helio, obviamente, como los que se tiran, pero todavía... Esto es un anuncio, ya lo sabemos. Ahora hablaremos un poquito de quiénes son, a quién hacen referencia en el anuncio. El hombre empieza a subir, a subir, a subir. Se maravilla. Nos ponen allí... Revienta el globo, sigue subiendo y ocurre esto. Llega como al techo, parecieran unas aguas y las traspasa. Y este es el del batiscazo. Hemos pasado del cielo al agua. El del cielo hacía referencia a Auguste Piccard y este del agua hacía referencia ahora no me acuerdo el nombre, a un científico que había también. Auguste Piccard fue el primer hombre en llegar a la estratosfera en 1931 en un globo. Por eso el anuncio este de Génesis que acabamos de ver está inspirado en Auguste Piccard. Igual que Tintín estaba inspirado en Auguste Piccard, es el mismo hombre. No sé si veías Tintín de pequeña, pero sí, en este hombre. Sí. Y este hombre, cuando llegó a unos 25 kilómetros en su globo, dijo que la Tierra lucía como un disco plano. Como curiosidad, lo digo, tampoco vamos a entrar mucho más aquí ahora, pero al menos por curiosidad también para los espectadores. De los Simpsons ni hablar, ¿no? De las veces que han hablado de las aguas de arriba también, de la cúpula. No sé si tenéis visto jugando a béisbol, este capítulo, cuando le da la bola, rompe el domo. Y la pelota rompe el cielo, haciendo que el océano caiga sobre el estadio. Oh. Bueno, curiosidades. Pero la verdad es que ese supuesto domo o esa supuesta cúpula han intentado romperla muchas veces o llegar a ella para investigarla. Pero cuando digo romperla, hablo de todas las operaciones a nivel de bombas de hidrógeno que después de la Segunda Guerra Mundial estuvieron haciendo con la operación Dominique, lo pueden buscar, pruebas nucleares, liberando 8 megatones de energía, produciendo auroras artificiales, la operación Fishbowl, que significa la pecera, dentro de esa operación también de Dominique, Dominador, que tiraron pulsos electromagnéticos haciendo que aparecieran auroras artificiales nuevamente, incluso con el misil llamado Thor, que Thor, por cierto, es aquel de los dioses que tenía el martillo también para poder romper los cielos con las armas de Zeus, ¿no? Que le hacía Hefesto. Así que... Una cosita para relacionarlo, porque en astrología también toda esta mística que estamos viendo de las aguas de arriba se queda reflejada. Por ejemplo, después de los 7 planetas, ¿no?, errantes que están más cercanos, que acaban en Saturno, después ¿qué hicieron? Pusieron Urano, que Ptolomeo lo relacionaba con el firmamento donde están las estrellas, y más arriba de Urano, ¿qué pusieron? A Neptuno, porque Neptuno son las aguas. Y
pasado Neptuno, ya está Plutón, pero Plutón también decía Ptolomeo como que iba al revés del resto, ¿no? Pero esa vuelta a indicar aguas arriba lo tienes porque le pusieron Neptuno, el gran planeta azul. Porque ahí mitológicamente ya está preestablecido que tenías que encontrar. Totalmente, hermano, ahí también la encontramos, desde luego que sí, no la tengo que añadir a la presentación. Pero bueno, aquí estamos viendo esas pruebas nucleares que hicieron. Que literalmente querían llegar arriba. Esta gente está loca. Imagínate por un momento que ya no solo por contaminar y por hacer todo esto, pero si por casualidad se pudieran haber cargado algo en lo supuesto ellos modelo que tienen. Que hubieran roto esa barrera con el vacío exterior, nos hubieran mandado a todos al garete en un momento. Claro, nos matan a todos, sí, sí. ¿Entiendes, no? De hecho, se habla que cuando la inundación de Noé, se abrió la cúpula, ¿no? Se expone también en una de las reproducciones bíblicas. O sea, se abrió la cúpula y entonces es cuando los mares, de alguna forma, inundaron el planeta. Esa historia está del diluvio, así está creo que en prácticamente todas las culturas. Los Vedas también lo tienen, con Krishna, con el otro que rasgó la cúpula. Están todas. Que fue la Vía Láctea, dicen que fue también por eso, que fue lo que se rompió, por el lugar por donde se cayeron las aguas. Muchos lo interpretan así. Pero bueno, aquí tenéis un poquito esta gente con la cúpula que ha intentado llegar, ha intentado atravesarlo. Y bajo nuestro entendimiento, evidentemente no han podido, porque de aquí, de este sistema cerrado que hemos dicho antes, de aquí son 100-120 kilómetros de altura la línea de Kármán y de ahí no puede entrar ni salir nada, al menos en principio o en esta dimensión, ¿no? Pero hablando del domo también, no deja de ser curioso, y siempre nos gusta relacionarlo todo, pero la palabra freedom, que significa libertad, y no confundir con la palabra liberty, que significa libertinaje, como esa estatua del libertinaje, que significa ser promiscuo, ¿no? También, que es lo que hacían los marineros cuando llegaban a puerto. No confundir ese liberty con ese freedom, que el freedom, libre de domo, sí que significa libertad. Como curiosidad lo dejo. Igual que como curiosidad también que compás sea brújula, que un poquito nos está diciendo compás, ven y pasa, ¿no? Que es a donde apuntan todas las brújulas, al centro también. Curioso. La película El show de Truman, que no sabe, supongo que la habrán visto todos o la mayoría, ¿no? Como La verdad del hombre, Truman, que está ahí encerrado, no le quieren dejar salir, le crean traumas para que se quede allí, lo siguen explotando, pero al final vive en un set de grabación con un supuesto domo, que al final es al que llega con la barca y por el que escapa a través de las escaleras. Recordar también, no sé si os habéis dado con el detalle, pero la matrícula de los coches del set de grabación donde lo hacen todo se llama Sea Heaven Island. Así se llama la isla. Las aguas del cielo, ¿no? Curioso, está lleno de alegorías la película a toda nuestra libertad. O sea, ¿las aguas del cielo las llaman así? El set de grabación, donde se hace toda la grabación de Truman, la isla se llama Sea Heaven. Literalmente. Todo está sacado de la película, de la matrícula del coche. ¿Y si Heaven quiere decir que son las aguas del cielo? Sí. Curioso. Claro. Por eso, digo como curiosidad. Bueno, y también curioso, no sabemos exactamente a qué se podían referir, pero en la enciclopedia de 1958 se habla de la palabra domo en la Antártida, literalmente. Aquí lo tienen. Aquí la mujer empieza a ojear, llega a la parte de la Antártida y aquí decía... Estos probaron que las áreas interiores presentaban características habituales con un domo a 13.000 pies de altura. Pero estos son unos 4 kilómetros que más o menos, a mi entender, Tete, por lo que tuvimos estudiado en ese momento, era como las elevaciones montañosas con la forma esta de domito, pero se refería a montaña, lo más probable. Puede ser, pero allí sale la palabra domo, no sale montaña. A saber, no deja de ser curioso también. Pero bueno, sigamos un poquito con lo de la cúpula. Existe la cúpula y antes, ya para nosotros, ya la ha dejado entrever un poco Jordi, una cúpula física como tal, no a lo mejor la podemos
entender, pero lo que sí que podemos entender es relacionándolo con lo que vamos investigando y cada vez comprendiendo más, ¿no? Y uno de ellos son los gases superfluidos. La superfluidez es un estado de la materia, dice, caracterizado por la ausencia total de viscosidad y llega a ser hasta transparente. Dice, en un circuito cerrado, fluiría interminablemente sin fricción. Además, se relaciona con el estudio de todo esto, le llaman la hidrodinámica cuántica, que son cómo moldear los campos cuánticos a través del agua. Esto nuestro amigo y físico Paco Vinagre siempre nos lo explica. Dice, es un fenómeno físico que tiene lugar a muy bajas temperaturas, cerca del cero absoluto. Estamos hablando de la superfluidez, que a su vez está relacionado con la superconductividad. Y nos dice que se denomina superconductividad a la capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía en determinadas condiciones. Entonces, estamos, que ahora lo seguiremos también viendo en esta presentación, comprendiendo que vemos en un sistema cerrado, que estamos llenos de gases en nuestra atmósfera y además todo relacionado con un universo eléctrico, como ahora después veremos, y dentro de lo cual encontramos que hay unos gases que le llaman superfluidos, entre los cuales está el hexafluoruro de azufre, el SF6, que es 5 veces más denso que el agua, es incoloro, no tiene color, es incombustible, apaga todo lo que es el fuego, lo puede apagar también, no es tóxico y dice que tiene propiedades dieléctricas, es decir, relacionadas con la electricidad. Este es el hexafluoruro de azufre. No sé si lo conocías, Gina, te lo presento. Aquí lo que han hecho ha sido llenar este balde con hexafluoruro de azufre, que es un gas. Y mira lo que ocurre. Es un gas que no se ve, hemos dicho, que era incoloro, pero es 5 veces más denso que el agua. Aquí lo va agarrando, lo va llenando y se va hundiendo. ¿En qué condiciones se crea ese gas? Has dicho en temperaturas muy bajas, ¿no? Bajo cero. No, en temperaturas muy bajas están los superfluidos, Ajá. que pueden llegar a esas temperaturas a cristalizar, como ahora veremos también, ¿vale? Y evidentemente cambian sus condiciones, pero el hexafluoruro lo podemos encontrar de normal. De hecho, se puede conseguir en laboratorios y creo que particularmente también se puede conseguir. Pueden buscar en las redes y está lleno de vídeos, incluso caseros, trabajando con el hexafluoruro. También aquí en España han hecho alguna vez en algún programa de televisión, lo han sacado como anecdótico, ¿no? También, si algún programa más científico. Entonces, el hexafluoruro está relacionado con los superfluidos. Y ahora me gustaría ver este videíto en 3 partes, que tampoco duran mucho, para ver exactamente estos superfluidos que los descubrieron no hace tantos años y sobre todo las condiciones casi ahora sí relacionadas con la temperatura, en condiciones especiales lo que pueden llegar a hacer. Sí. Vamos a ponerlo en minuto. Bueno, vamos a arrancar por aquí un momentito. Y el vídeo este es una narración de Iru de hace años, pero nos sirve perfectamente para explicar y darlo a conocer. CO2, obviamente, pusimos CO2, obviamente, SF6 también. No es que solamente los volcanes lo producen. Lo que pasa que en gran escala, los que equilibran y los que contribuyen a nuestra atmósfera son los volcanes, punto. Pero más allá del SF6, obviamente, está el CO2, ¿sí? Y también hay helio. ¿Y por qué marco el helio? Porque nosotros hablábamos del hexafluoruro, pero lo que nosotros vamos a ver ahora es que esa cuestión de que el espacio es un fluido, el espacio hay agua arriba y todo ese tipo de cosas, lo vamos a empezar a entender cómo. Cuando veamos qué sucede con el SF6, pero también qué sucede con el CO2 y también qué sucede con algo que nadie lo comenta, superhelium. A ver. Y el superhelium es una categoría de un superfluido, que es lo que vamos a ver, pero que básicamente, este es un documental de la BBC, esto es helio, que en unas condiciones determinadas le pasa lo mismo que al CO2 y le pasa lo mismo que al hexafluoruro. Pierden
todo índice de refracción, pierden toda movilidad y quedan totalmente stops. surface of liquid helium is completely still. The temperature is actually being lowered even further now, but nothing particular is happening. Well, this is really one of the great phenomena. Bueno, vamos a ver ahora otro trocito del vídeo. Creo que se va entendiendo un poquito cómo van actuando estos superfluidos cuando se les baja la temperatura, que pueden llegar a hacerse invisibles y a cristalizar. Y además salen de los volcanes, por ejemplo el SF6, que es ese hexafluoruro de azufre que veíamos antes. Salen de los volcanes. Los volcanes sabemos que todo lo que sueltan llega bastante alto, a saber hasta dónde. A lo que voy Y el helio es uno de los gases más abundantes del planeta, ¿no? También. ¿Perdona? El helio es uno de los gases más abundantes del planeta. También de la atmósfera. De la propia atmósfera, sí. Superfluid helium. O sea, Superfluid estando, helium. a lo que voy es, estando esto sumergido dentro de helio, pareciera acumulársele gotas de agua como si estuviese afuera. Bien. ¿Me explico? Y empieza a chorrear. Superfluid. Empieza a chorrear. Así, ¿ves? Como si estuviese desbordándose el vaso de líquido. Con una tabla de medición y todo. Esto es el punto crítico del hexafluoruro de azufre que está ahí arriba. Está en un estado de vapor. ¿Bien? Está en un estado de vapor. Fíjate cómo hace ese leak desde arriba, como de la nada, la lluvia. ¿Me explico? Sí. Se lo va calentando y se lo lleva al punto crítico. Se lo lleva al punto Ahora lo calienta. crítico. El punto crítico comienza a tener como esa formación nubosa, empieza a caer menos líquido desde arriba, y cuando termina de ir, y esto es fundamental, fíjate que toma un color azul como el de la atmósfera. Muy similar, sí. Ahora después lo vamos a comparar. Y acá, ¿ves? Comienza a perderle, se forma como una fata morgana local, vamos a llamarlo así, Ponele. y comienza a perder viscosidad y termina prácticamente, fíjate cómo se va abriendo esta franja, punto crítico, y termina siendo un superfluido, en el que ya no se ve. Qué loco. ¿Bien? Y el material se vuelve de líquido a gaseoso. Pero ¿cuál es el punto de esto, lo interesante? Lo interesante es que este gas, o sea, este líquido, que no es agua, hierve a los 45 grados. El gas se vuelve denso. Y después, ¿qué encontrás? O sea, ¿qué terminás obteniendo? Un gas que tiene la mitad de densidad del líquido. Ahí va. ¿Me explico? Eso es lo que está pasando ahí arriba. Lo vamos a terminar de unir. Un gas que se vuelve denso, transparente, como el cristal, podría ser. Claro, es como si tuviéramos una reacción química, es como cuando tú el agua son dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, con lo cual cuando tú separas el hidrógeno, pues se convierte en el gas, o sea que al final estamos en una bola química de reacciones las cuales interactúan entre ellas y causan las diferentes atmósferas en las que vivimos, con lo cual también nos encierra dentro de lo que se llama cúpula. O lo que le podríamos llamar reino también, ¿eh? El lugar donde estamos. Capaz que también hay que darle una vertiente más positiva y más de felicidad. Claro, Gina, Didi Jordi. Sí, gracias. Lo que hemos visto es interesante como que puede haber una posibilidad de lo que está ocurriendo en la física, en este aspecto, el del cielo. No sabemos exactamente cómo va, pero como tú decías, todos son reacciones. Entonces, tú estabas viendo ahora un cuarto estado de la materia, que es lo que le llaman plasma también, algunos, ¿no? Ese estado que es muy parecido a lo que estaba relatando antes el Tete con los superconductores, porque el plasma dicen que es similar al estado gaseoso, pero es muy buen conductor eléctrico, es como un gas ionizado, te vienen a decir. Pero claro, tampoco te han explicado nunca que el agua también tiene un cuarto estado, que no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. Entonces te tienes que estudiar a Pollack y entender que el agua, que es hidrosoluble, en su tensión superficial se vuelve liposoluble. Hay una separación de cargas. Por eso te dice Pollack
que las nubes no caen simplemente porque están los electrones, las cargas negativas fuera de este electromagnetismo que hay en el mundo y las positivas dentro. Entonces, puedes hacer analogías de lo que está ocurriendo aquí más en la materia del agua y lo que probablemente esté sucediendo en otros aspectos también en este reino con los gases. Así es. Así que cúpula como tal, nosotros no es que aboguemos, que podría ser también, pero sí que abogamos porque vivimos en un sistema cerrado, pero más que cúpula física se podrían estar dando todas estas condiciones de gases y de superfluidos que sí que podemos conocer de forma empírica y experimentar con ellos. ¿Se puede estar creando todas esas reacciones químicas para que realmente esto se convierta en una cúpula cerrada, o sea, en una cárcel donde nos mantienen encerrados y no podemos ver los confines que hay detrás de este reino? Nosotros ahí lo dejamos y ya te digo, al que le pueda servir, sin mayor pretensión. Poder pueden ser muchas cosas, pero yo vuelvo a insistir, para quitarle ese tinte un poquito negativo de cárcel, encerrados, capaz que esto es un reino y lo único que han hecho es usurpar el lugar de la creación. Y entonces nos han puesto en un ambiente tan negativo que nosotros no podemos ni albergar espiritualidad ni intentar entender dónde estamos de otra manera. Claro, al final, si hay una creación, también tendría que tener unos límites. Lo que es una locura es lo que nos proponen ellos, que hay un infinito espacio que se está expandiendo y contrayendo. O sea, eso es bueno, no sé, a mí ya no me entra en la cabeza, ¿no? Nunca me entró, pero todavía menos ahora. Pero que pueda haber un espacio cerrado o a saber si hay más tierras más allá también de lo que conocemos, ¿no? Del anillo antártico podría ser, no lo sabemos. Pero aquí está claro que plantas una semilla en la tierra, le das un poquito de agua, de sol y la semilla te crece y te hace un árbol y te vuelve a dar frutos y hay comida en abundancia y hay agua en abundancia y hay amor en abundancia. Entonces, a mí yo no lo veo esto como una cárcel ni mucho menos, más bien lo veo como un reino, puede ser de aprendizaje, pero lo que sí que entiendo que podríamos vivir maravillosamente todos nosotros, toda la humanidad y juntos y en armonía con toda la naturaleza. Pero hay una gente que evidentemente se encarga cada día y cada minuto de que así no sea. Claro, y para eso habría que echar a los usurpadores de este reino. Exacto. Y mira, pasa otra cosa que se puede experimentar, son los cohetes estos, más allá de que este cohete, por ejemplo, que es de experimentación, lleva una cámara GoPro, por eso lo van a ver todo curvado, no para que la Tierra sea una esfera, sino porque lleva una cámara ojo de pez. Pero no lo saco por este tema. Aquí el lanzamiento que es en spins hacia arriba, verán cómo empieza a subir y llega un momento que es lo que ellos llaman que entra en microgravedad, pero la verdad es que queda el cohete en un estado como de flotabilidad. Ahí lo tenemos. O sea, sube. Pierde el sonido y ahí se queda. Bueno, le llaman ellos microgravedad, pero podrían tratarse también de que entra en una especie de gases y por eso se queda por allí también flotando. Claro, es que microgravedad allí no hay. O sea, tú piensas que aquí en la Tierra, en superficie, dicen que la gravedad, que es una velocidad, al final es un vector hacia abajo, es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es una aceleración, simplemente. Pero es que en la ISS, que está a 400 kilómetros, es 8,7. Entonces, no hay prácticamente diferencia para que digan que es microgravedad en este cohete que está a 120 kilómetros de distancia. O sea, no está ni a la mitad entre la Tierra de 9,8 y la ISS de 8,7. Lo que sí que se puede ver en el vídeo, como decía David, es que el cohete, que lo paran arriba, empieza como hasta a entrar dentro de una densidad rara y es cuando sale de esa densidad que hace ¡fum!, que es lo que se esperaba de él. Entonces, bueno, también pues eso nos da a lo mejor a entender pues justamente eso, que está como una especie de mermelada de densidad de gases distinta a lo que nosotros tenemos atmosféricamente. No se ven estrellas, ¿eh? Sí, es curioso, ¿por qué no se ven las estrellas? Luego llegaremos. Que ver en principio, ¿no?
luego llegaremos a un poquito más adelante de la presentación, tocamos este tema. Simplemente lo dejo ahí, ahora que tenemos estas imágenes que no se ven. Mira, ves, ahora se vuelve ya, está como cayendo otra vez, vuelve a entrar en la atmósfera normal y ya vuelve a caer rápidamente. ¿Sí? Ha perdido ya esa altura donde estarían esos gases, o podrían estar esos gases, y por eso ya vuelve a caer rápidamente. Bueno, no deja de ser curioso y por eso lo traemos también con cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero relacionado, como te decía antes, con todo esto que estamos viendo de los superfluidos, de los superconductores, de todos estos gases, no podemos dejar de lado lo que es el universo eléctrico. Ahora vamos a ver un poquito, ¿no? El universo eléctrico, que las auroras boreales podrían ser buena muestra de ello. Toda la combinación que se puede dar, sobre todo porque en la atmósfera lo que hay es un montón de gases, como hemos visto. Mira, antes ha salido el tema, me has preguntado. La atmósfera está llena de gases. Tenemos sobre todo nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, neón, helio, metano, kriptón, más y más y más, y sigue la lista, ¿no? Todo esto es lo que podemos encontrar en nuestra atmósfera y también un poquito en la hidrosfera que llaman, que son las capas fluidas superficiales. Entonces, si en la propia atmósfera tenemos todos estos gases, pues cuando entran en contacto con lo que sería un proyector eléctrico electromagnético, pues se estarían de alguna manera también excitando esos gases y entrando en combinación con ello se formarían los colores que vemos. El universo eléctrico no es poca cosa. Muchos se ríen, pero hay gente de primer nivel estudiando y dando charlas y cátedras de lo que es el universo eléctrico. Y te están hablando de un sol eléctrico, literalmente. En este caso es Don Scott, pero hay mucho más gente que está involucrada en proyectos hablando de todo esto y explicando de forma empírica, lo más empírico que se puede, porque la electricidad y el electromagnetismo sí que son empíricos y se pueden probar. A diferencia de lo que es en los modelos gravitatorios, ni te cuento de curvar el tiempo y el espacio, que eso es una verdadera locura, ¿no? Que se pueda doblar el tiempo y el espacio. Pero el universo eléctrico, mucha gente está a día de hoy hablando de ello. Incluso esto, el llamado el padre del sol eléctrico, ya fue Birkeland, que ya lo propuso y generó el laboratorio auroras boreales y generó el laboratorio los supuestos anillos de Saturno, lo simuló. Entonces, todo esto gracias al electromagnetismo, que es una fuerza que sí que podemos comprobar empíricamente. Tenemos a Eric Dollard, que es el que llaman el Tesla 2.0, que todavía está vivo, es hombre mayor, y literalmente te dice que el Sol es un transformador de energía de otra dimensión, siendo el calor y la luz un producto residual. Es decir, el Sol, que es un transformador de energía, electromagnetismo, cuando interactúa ese Sol con los gases que tenemos en toda nuestra atmósfera, los excita y ocurre esto. A la izquierda tienen una prueba empírica que con una bobina Tesla excita los gases de los tubos y depende del gas que haya, tiene un color u otro, que es lo mismo que vemos en nuestra realidad cada día en la atmósfera. ¿Se entiende? O sea que el Sol podría estar afuera de lo que es esta densidad, no dentro realmente de... Afuera o adentro, pero sería un transformador de energía electromagnética. Y esa energía, al interactuar con los gases de nuestra atmósfera, son cuando se producen los colores. Exacto. Porque además, luego tienes que entender que el Sol que vemos, lo más probable es que si hay agua, es igual hay un éter, al final no lo puedes triangular porque en la atmósfera también hay agua, entonces el índice de refracción pues, hace imposible realmente que puedas tú triangular. Por eso lo que hizo Eratosthenes es un absurdo, porque no tuvo en cuenta la refracción de la atmósfera, justamente, que son bolitas de agua. Y encima es agua pi, que también cambia con los infrarrojos mucho más su índice de refracción. Pero bueno, ese es otro tema. Pero claro, lo que estamos hablando... ¿Qué pasaría si se tapara el Sol como quería hacer Tío Gilito, que quería tapar el Sol? O sea, ¿cómo interactuaría en estos gases, por ejemplo, si no hubiera esta parte eléctrica que actuara sobre ellos? Realmente no sé lo que ocurriría, pero tapar el Sol, al final el Sol es el que nos sintoniza también. Porque imposible la luz, tapar. Tienes que entender que es una onda. Entonces, cuando es una onda, lleva información
y se transmite en un medio. Entonces nos llega a nosotros porque nos sintonizamos. Cuando hicimos el directo del corazón helicoidal, al final nuestros chakras también son vórtices de energía que buscan información en los campos. Unos campos que están cargados, como hemos dicho antes, con un voltaje en positivo de millones de voltios de la atmósfera gracias al Sol. Y cuando se va el Sol, pues obviamente esas cargas positivas buscan las negativas, se generan los vientos, la ciclogénesis, pero es que todo es electromagnetismo. Entonces, la teoría del universo eléctrico, que también se la conoce como el ambiplasma, tienes que entender lo que es el plasma. O al menos intentar hacerte una idea, ¿no? de que es ese medio donde todo superfluye, no hay fricción. Sería como una especie del tren bala de Japón, que va con magnetos, porque ahí no hay fricción ninguna. Entonces, de alguna manera, todas esas fuerzas interaccionan ahí y entre todos intentamos entenderlo. Uno de los que estudiaba el universo eléctrico, porque están todos denostados, pero decía que está lleno de partículas cargadas eléctricamente, todo este universo. Y ahí puedes entender a veces pues, que las corrientes eléctricas que vemos producen esos campos y lo que es, por ejemplo, también un cometa, como una carga densa de energía que en algún momento se suelta. ¿Qué está pasando en el éter? Es que el éter estará ahí arriba y también lo tenemos nosotros. Hablan de los campos de Higgs oficialmente, obviamente, porque no le vas a llamar éter, ¿no? Lo has denostado y has creado justamente con Einstein una teoría que sostiene la gravedad como núcleo de la Tierra, como que todo orbita, y te has cargado a ese campo que todo lo unificaba, que decía Tesla. Entonces, claro, ahora no le vas a poner el mismo nombre al descubrimiento de lo que vas viendo, que es aquello que cuando tú has quitado todo de una estancia y lo has succionado, eso que queda, que se puede hacer vibrar, le llaman el campo de Higgs. Joder, es la misma definición que hacían antes. Ahí tenemos a Eric Dollar, que lo vemos ahí en el coche, pero le hacen la entrevista y le preguntan qué es el Sol y dice que no tienen ni idea de qué es el Sol, oficialmente sobre todo, y que no hay nada quemando ahí dentro del Sol. O sea, es un transformador de energía, como acabamos de poner antes. El tema de traer todo esto es tener presente los gases, la electricidad, el electromagnetismo, que hay gente que está hablando del universo eléctrico, que todo lo que podemos comprobar nosotros en esta realidad que vivimos y percibimos es electromagnetismo a través de esos gases que excitados, que existen también los red sprites, no sé si los conocéis, esos espíritus rojos que aquí están fotografiados e incluso se suben a un avión para poder captarlos porque son muy difíciles de captarlos. Son los propios relámpagos cuando hay tormentas, como primero van hacia arriba, llegan a un tope y luego van para abajo. Eso parece gas ionizado o vete a saber, es como lo que hemos visto antes, ¿no? Como que goteaba algo, porque cuando hay mucha energía, tanto en la Tierra, por eso cuando hay también terremotos se ven muchos rayos a veces, que se ilumina el cielo, porque estamos unidos. El cielo es positivo, la Tierra es negativa, por eso las cosas se autoorientan cuando caen, pero hay un experimento, no sé si lo tienes por ahí, que le cambia la polaridad a dos chapas y el papel se pega arriba, no se pega abajo, cuando pones el negativo arriba. Entonces, hay muchas cosas en este mundo que todo nos indica pues, que las cosas funcionan en un sistema cerrado electromagnético. Entonces, no sé, yo eso que veo, a mí me resultan ahí a gases ionizados de todos estos componentes que estamos explicando. No sé si los conocías, los red sprites estos, Gina, la verdad que son espectaculares, ¿no? Yo todo esto no lo conocía, desde hace cuatro años que estamos metidos en este tema, estudiando, investigando mañana, tarde y noche prácticamente, y los fines de semana 24 horas. Porque nos parece fascinante, ¿no? Conocer un poquito dónde vivimos, la creación y también a nosotros mismos, obviamente, enfocados no solo fuera, sino dentro. Pero es impresionante. Vivimos en un universo, en un mundo electromagnético. Las propias centellas, los famosos rayos y centellas, que son los rayos globulares también, las esferas luminosas, un fenómeno natural relacionado con tormentas eléctricas. Obviamente, aquí tenemos, ¿no? una imagen de lo que sería una centella, ese glóbulo eléctrico que, bueno, no son muy comunes, pero ocurren y están captadas muchas veces. O sea, tenemos se dice que son meteoritos. Claro, porque con todo esto, mira, esto es lo que tú decías, Jordi, tú antes, la triboluminiscencia.
es la que será los destellos también que iluminan el cielo justo antes de un terremoto. Esto es lo que decías tú antes. Pero también todo esto lo podemos enfocar con qué son los meteoritos. ¿Quién sabe lo que son los meteoritos? Que son rocas que vienen del espacio a temperaturas del cero absoluto. Y están viajando por ahí las rocas y se van haciendo más pequeñas y al final atraviesan la atmósfera. ¿O son algo relacionado con los gases y con todo el fenómeno electromagnético que estamos viendo? Claro. No es que neguemos los meteoritos, ni mucho menos. Investiguémoslos, porque incluso se pueden hacer sólidos, aún viniendo de todo este mundo eléctrico que estamos viendo aquí. Pero el tema de gases, cómo se puede convertir un líquido en sólido y un sólido en líquido, tendría sentido en una reacción química que al final esa piedra se convirtiera en sólida y llegara aquí. O sea que al final... ¿Por qué no? Claro. Además, tú fíjate que al final las grandes máximas, ¿no? Tanto es arriba como es abajo, dentro, fuera, que al final vas viendo que es así. Tú en tu cuerpo, estamos hablando de plasma, ¿no? El cuarto estado de la materia, todo fluye ahí a una velocidad brutales. Tú tienes el plasma sanguíneo, ¿eh? O sea, es también, y también ese estado especial de la sangre donde las cosas pueden fluir de alguna manera, y dentro de ti tienes pH. Que el pH es la proporción de hidrógenos, que son las cargas positivas. Entonces, tu interior, igual que cuando se genera un campo mórfico que está fotografiado, a través del magnetismo se genera esas dos polaridades y luego ese campo mórfico que ya está definido viene a rellenarlo la materia con electricidad. Por eso el corazón es eléctrico y magnético. Claro, nosotros somos pura química también. Al final tenemos reacciones químicas y esas reacciones interactúan con los diferentes compuestos orgánicos que vamos adquiriendo o vamos ingiriendo. Y claro, y las turbulencias que ves en la naturaleza por diferentes ciencias de cargas que se buscan y se repelen, también está pasando dentro de ti. Pero esa parte nos la han obviado. Y todo el mundo habla de la gravedad. Entonces, claro, la gravedad no entienden ni lo que está pasando dentro de ti. Porque tú no tienes suficiente masa, ¿no? Para que orbiten las cosas. Pero bueno, ahí funcionan, pues eso, las creencias religiosas, científicas. Claro, y hemos visto cómo flotaba eso con un gas por encima de... O sea, había un gas en el cuenco y eso flotaba. O sea, con lo cual la gravedad ahí realmente desaparece. Bueno, cuando tiras un globo de helio para arriba o calientas el aire, también desaparece porque opera la densidad. Que si es más denso que el medio en el que está, se va para abajo, y si es menos denso, se va para arriba. Pero bueno, lo que sí que entendemos, que por eso lo queríamos traer también y poner sobre la mesa para compartir, que el electromagnetismo no podemos dejarlo de lado y lo tenemos que tener siempre presente, porque vivimos en un mundo eléctrico, magnético, por doquier, mires por donde mires. Por eso, precisamente, el segundo encuentro de Tierra Plana que hicimos en Barcelona fue Introducción al Universo Eléctrico y su relación con la Tierra Plana. Y hablamos de todo esto. Y aquí se veía la figura de Nikola Tesla, que Nikola Tesla nos decía que si queremos entender los secretos del universo teníamos que pensar en términos de energía, vibración y frecuencia. Pues es lo que estamos haciendo también, para comprender ese mundo de fuera y también el de dentro, como ahora mismo estábamos hablando, ¿no? Con esas proporciones de hidrógeno, con ese plasma también sanguíneo, etcétera, etcétera. En términos de vibración, energía y frecuencia, pues vemos, todo el mundo conoce, ¿no? Que se generan a través de la vibración y del sonido, se generan patrones. Sí. Vamos a ver ahora ciertos patrones que esto todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Según los gigahercios que le podemos inducir, la vibración, como esas partículas que se ponen encima de una placa, pues van cogiendo unas formas u otras. Se van organizando de una u otra manera, porque en el universo todo se organiza. Y se organiza a través del electromagnetismo, que vibra también. Entonces, igual que esto ocurre con estas partículas, si le ponemos sonido al agua, el agua también vibra. También podemos hacerla vibrar el agua y que coja formas en el aire. Y siguiendo la misma guía, siguiendo ese mismo principio, si ponemos sonido también y vibración, podemos generar en el agua patrones. Que van a ir cambiando según también el tipo de vibración y frecuencia que le pongamos. Entonces, aquí ahora llegamos a qué son las estrellas. Obviamente no lo sabemos qué son las estrellas porque no podemos ir arriba. Oficialmente nos dicen que son soles.
bueno, el que se lo quiera creer, pero yo no he ido a comprobarlo, obviamente, ni siquiera creo que se pueda salir de aquí. O Pero a platicar. esa Aquí, la palabra científica de aquí sobre las estrellas la tendría la astrología, ¿no? Que es la logia, ¿no? Esa ciencia que estudia a los astros de la luz. Por eso los astrónomos andan enfadados porque solo pueden poner nombres, porque el conocimiento anterior fue de uno mayor, para el cual están solo para nombrar y experimentar ilusiones. Pues siguiendo esa misma guía, esos mismos patrones de sonido, de vibración, del agua, también nos preguntamos qué son las estrellas. Y no lo sabemos, pero podemos tener una respuesta o una posible aproximación a la idea con la sonoluminiscencia, que es generar luz dentro de agua a través de ultrasonidos. En el colapso se generan temperaturas muy elevadas y se genera un plasma. Esto existe a través, insisto, repito, se genera luz dentro de agua a través de ultrasonidos. Aquí tenemos un ejemplo. Interesting physical phenomenon. Some people call it a neutron star. Others call it sonoluminescence. ¿Cómo se pueden crear estrellas? Dice a través de la sonoluminiscencia. Solder the wires to the Obviamente a pequeña escala. Esto es una simulación, pero mucho más aproximada del cuento oficial que nos venden. Next, combine it with the mark on the flask. Now, on one of the three ends of the wire, what we gathered here for. Sonoluminescence, a cavitation bulb, hanging in the central part of the flask, began to emit visible bluish light. It seemed something unattainable and truly amazing, a rare physical phenomenon that, due Ahí to tenemos la acoustic gota de agua, exposure, generates cómo le light inducen in a small air bubble. ultrasonido A flash y se of genera light esa luz. accused due to a powerful ultrasonic wave in water. After all, a sound wave is an alternation if the pressure decreases pressure, and if the pressure decreases to such an extent that it becomes very negative, then the sound wave will literally rip the water and create a gas bubble. Just in the last moment of its collapse, when the temperature inside the cavitation bubble reached thousands of degrees, it emits a short flash of light. In our case, the bubble... Bueno, pues aquí lo tenemos un poquito, ¿no? No sé si queréis comentar algo, Jordi o Gina. Bueno, a mí realmente me está encantando porque al final nos vamos a lo básico y a lo sencillo, que todo es química y bueno, pues todo se crea y, por ejemplo, aquí dice un comentario donde dice: yo creo que para salir de la Tierra hay que variar nuestra frecuencia energética cada vez que se habita en un mundo que se vibra con él, ¿no? Entonces, la Tierra está vibrando una frecuencia, nosotros como materia estamos vibrando una frecuencia y aquí está pasando algo. Fuera de estos confines, lógicamente, pues habrán otras frecuencias. Y claro, me llama mucho la atención qué pasaría si, por ejemplo, elimináramos un gas determinado de donde estamos a día de hoy. Si, por ejemplo, de los más abundantes que hay en este planeta, que es el oxígeno, el hidrógeno, el helio, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se eliminara el helio, ¿no? ¿Qué mundo se crearía con solamente hidrógeno y oxígeno? Claro, al final es una composición total. No creo que podamos sacar un gas. Directamente forma parte de la creación. No creo que podamos tener nosotros claro, esa potestad. Está claro que, por ejemplo, aquí no, pero me pregunto, ¿no? Si realmente eso pueda pasar y si está pasando en otros planes, ¿no?, de densidad, donde un gas aporta más o menos densidad a un plano existencial. Podría ser. Capaz que se nos queda un poquito lejos eso, pero al menos como propuesta inicial, si has tenido también esa canalización corazonada, probablemente sea por algo, ¿no? Que te ha bajado la información de algún lugar. Porque... Sí, porque ahora mismo a mí me está estallando la cabeza, con lo cual... No, pero está bien, porque estamos hablando de estrellas y cómo se podrían crear o de qué podrían estar hechas. Y estamos viendo que salen siempre los mismos elementos que en todo lo que podemos ver, ¿no? Porque al final también la grandeza de la creación, estudiar la física también es amor por Dios o por este mundo que estamos y conocernos también a nosotros mismos un poquito mejor. Entonces, bueno, y recuerda que además con el amor eso sí que está estudiado, ¿no? El cardiólogo este que hicimos
un poquito el resumen de lo que nos venía a mostrar. El corazón, con una frecuencia determinada, vibra mucho mejor. Las ondas son mucho más armoniosas, tanto las eléctricas como las magnéticas. Y eso, pues, obviamente que te hace intentar entender también a Masaru Emoto, porque como todo es agua, si tú también con la intención y con las palabras puedes desarrollar esa armonía, pues cuidado con tu día a día, ¿no? Llévalo a incorporación de cada momento tuyo. Totalmente. Y sobre todo la etimología de la palabra estrella. Estrella significa, tienes estrellas errantes, que son los planetas, y luego el resto de estrellas, que son las luces, que giran con el firmamento, porque van todas juntas, alrededor prácticamente de la estrella polar, ¿no? De Polaris, diferenciándolas de las estrellas errantes o vagabundas, que tienen ese, además, dibujo perfecto de mandala. Cuando pones la Tierra en el centro, geocéntricamente, tú ves como Sol, Luna y sobre todo el resto de planetas o estrellas errantes, cómo dibujan esos mandalas, que realmente, si pones cualquier otro planeta desde la oficialidad en medio, no te salen esas figuras tan bellas. Desde luego. Sí, no sé si conocías. Bueno, esto es la última parte, si acaso luego la tocamos rápido, hermano, porque no me quiero ir del tema para acabarlo. Estábamos con el electromagnetismo, cómo se podían crear estrellas, y todo esto está relacionado, como bien decís, con la cuarta fase del agua, de nuestro interior también, con la tensión superficial, con la llamada agua pi, incluso con Victor Schauberger, que es súper interesante de todo su trabajo que hace también, impresionante, y como ha dicho Jordi, con Masaru Emoto también, con las emociones y cómo cristalizan de alguna manera en el agua, ¿no? Que le van dando una forma u otra. Y para acabar del tema este, también el cómo vemos las estrellas nosotros, y ahora después nos vamos a qué son las estrellas, a diferenciar los dos tipos que estabais diciendo, porque nosotros, como vemos las estrellas, aquí está parado este chico mirando hacia arriba, recordar que hacia arriba nuestro está lleno de gases, la propia atmósfera los contiene, y hay mucha agua y hay muchos gases. Entonces nosotros no podemos estar viendo directamente los objetos que hay arriba, porque tenemos que pasar por un montón de capas atmosféricas. Es decir, todo lo que vemos abajo está distorsionado por todo lo que hay en medio. Entonces, por eso se habla de la posición aparente de las estrellas, que oficialmente también te hablan de ello, ¿eh? Pero hoy no vamos a entrar aquí en eso. Pero nosotros tenemos lo que es nuestra propia, aparte de la supuesta, si es que existe o no existe, la cúpula de la que venimos hablando todo el rato, o intentando entenderla de otra manera. Aparte de esa cúpula, nosotros tenemos una cúpula personal también, un domo personal, una semiesfera personal, que es a través de la cual vemos lo que ocurre arriba en la atmósfera. Y por eso se habla de la posición aparente de las estrellas. Es decir, las estrellas, aquí en este caso, irían de este a oeste, se estarían moviendo, y nosotros estaríamos aquí en medio con nuestra cúpula personal percibiendo todo lo que ocurre. ¿La cúpula personal le llamas al campo bioenergético? No, no. En la cúpula personal le llamo a nuestros límites de visión, por las condiciones atmosféricas, de temperatura a nuestro alrededor, de cómo incide la luz en ello, y la forma refracción y nuestra propia forma del ojo, pero sobre todo de las condiciones atmosféricas que tenemos a nuestro alrededor. Esto sería así, para que te hagas una idea un poquito. Las estrellas irían viajando de un lado a otro, pero nosotros estaríamos abajo percibiéndolo así. We just perceive a motion of a dome shape. So let me give you a real world example. Sí, esta era la idea. Of a dome shape. Algo, ahora lo veremos más claramente con el Sol, pero el tema de las estrellas es como, igual que percibimos el Sol, ¿no? Entonces, sería un poquito también así con este modelo, no sé si puede quedar más claro a lo mejor, pero bueno, por si acaso lo dejo. Las estrellas estarían arriba, pero nosotros tendríamos nuestra propia cúpula personal en la cual se irían reflejando, y que además, al tener esa forma de cúpula, por nuestro ojo, por cómo nos afecta la temperatura, cómo incide toda la atmósfera a nosotros mismos, tiene esa forma, entre comillas, de domo, ¿no? Y al tener esa forma de domo tendríamos que hablar de geometría hiperbólica, que no vamos a hablar ahora, obviamente, pero dejo aquí el dato, que es como nosotros lo vemos. Lo mismo ocurre con el Sol. El Sol, lo mismo que acabamos de explicar con las estrellas, el Sol, que viajaría así, en este caso, en nuestra pequeña lugar de la Tierra donde estamos, viajaría por arriba en línea recta, si bien va haciendo círculos, pero a lo que nos afecta a nosotros iría recto,
Pero nosotros estamos aquí en medio, donde está el barquito. Entonces, el sol, cuando lo vemos aparecer por arriba, nosotros no lo vemos aquí al sol. Nosotros lo estamos viendo aquí reflejado en nuestra atmósfera personal. A medida que el sol avanza, el sol va subiendo. El sol va avanzando, el sol va subiendo. Cuando está justo encima de nosotros, sí que lo vemos en el cenit, que son las 12 del mediodía. Pero luego el sol llega a la tarde y se sigue alejando. Y hasta que se aleja ya, que se hace de noche y el sol ha caído aquí abajo. ¿Entiendes lo que te quiero explicar? Ujú. Entonces, ¿esto lo podemos simular? Sí, aquí lo podemos simular. Iru aquí cogió en su programa y lo renderizó y hay 4 cámaras, pero el sol es el mismo. El sol va en línea recta. En este caso, la simulación va de izquierda a derecha. El sol iría en línea recta y vamos a ver cómo se va reflejando. Esta cámara de arriba a la izquierda sería desde dentro, aquí sería desde fuera y aquí sería cómo el sol va pasando por encima de nuestra cúpula personal. Vamos a darle al play 2 veces para que quede más claro todavía el ejemplo de lo que acabo de explicar antes. ¿Ves? El sol va pasando. Nos podemos fijar en esta de abajo de la izquierda como el sol va en línea recta, pero si ahora nos fijamos en la de arriba a la derecha o en la de la derecha de abajo, vemos ese efecto que intentaba explicaros antes yo de forma más manual y que aquí Iru renderizó. Nosotros estamos dentro de esa cúpula y siempre lo vamos a ver todo de forma aparente. Nunca vamos a ver la posición real del sol directa, porque el sol está mucho más arriba y nosotros solo podemos verlo desde dentro, ya no de la cúpula grande, sino de la pequeña personal nuestra que nos rodea en todo momento, porque vivimos en unas condiciones atmosféricas personales. ¿Sí? Ahí también tienes que añadir el tema del punto de fuga. Igual que cuando tú tienes un pasillo lleno de farolas y la que está arriba tuyo parece que esté más cerca y las que están más lejos ya han caído por punto de fuga, van a buscar ese centro del ojo y parece que sean más bajitas, pero todas están a la misma altura. Aunque tú las veas ahí que han caído. Hasta las puedes perder de visual, tanto por resolución angular o porque estén tan lejos que caigan ya y se difuminen con este centro que tenemos visual. Pero bueno, yo sobre todo el tema de la posición aparente de las estrellas y también del sol y obviamente de la luna. Por eso seguramente es que le vemos siempre la misma cara a la luna y al sol, porque no estamos viendo el objeto real que está arriba, lo estamos viendo proyectado en nuestra atmósfera de arriba y además en la personal, y por eso siempre le vamos a ver la misma cara. Nunca vamos a ver el objeto real directo. Es como cuando toda esta atmósfera que está llena de agua también es como microcristales en el aspecto de que tú a lo mejor estás debajo del agua y si te ponen un foco, tú como cambia el índice de refracción de la atmósfera al agua, tú no puedes decir, está aquí, lo toco. Te vas a equivocar si sacas la mano. No vas a coger el foco. Entonces, está pasando algo similar, pero porque las condiciones así te lo están indicando. Es donde vivimos. Claro. Aquí está el ejemplo de que estamos debajo de una piscina, ¿no? O del mar, da igual. Pero debajo del mar nosotros, el sol que vemos aquí, que lo veríamos aquí, pero este no es el sol real. El sol está mucho más arriba. Lo vemos reflejado aquí. Entonces, esta sería la posición aparente del sol. ¿Y nosotros nos vamos a creer que este es el sol real? No, nosotros sabemos que el sol está mucho más arriba. Pues lo mismo ocurre en el día a día con el sol, aunque no estemos debajo del agua, pero estamos también debajo de un montón de agua que hay en la atmósfera y de gases. Y lo mismo ocurre con las estrellas. Entonces, todo necesita además un medio donde reflejarse. Y de ahí la pregunta que nos hacíamos antes de ¿se ven las estrellas fuera de nuestra atmósfera? De hecho, los compañeros de Argentina del proyecto científico ARFLAT justo ahora están en el proyecto de tirar el tercer globo para ver si realmente a más de 30 kilómetros de altura o a más de 40 se pueden ver estrellas. Porque hasta ahora la NASA no nos las muestra, la NASA es una truchada total, ahora lo veremos rápidamente, pero no se ven, es como la imagen que hemos puesto antes. Ellos te dicen que no, porque la cámara tienen que abrir mucho el obturador para poder coger bien la luz, entonces lo hacen al contrario y por eso no se pueden ver las estrellas, para que no se queme la imagen. Pero realmente no tenemos imágenes directas de las estrellas. De hecho, William Shatner,
que subió el año pasado con el proyecto Blue Origin, que decían que había llegado al espacio, subió a 100 kilómetros, ni llegó, eso no es el espacio, eso es una risa, que nos digan que eso es el espacio. Él, cuando bajó de la cápsula, o sea, lo que hicieron fueron tirarlo para arriba y luego bajó, un ascensor. Él decía literalmente, "You are looking into blackness", estás mirando en lo negro, into black ugliness, en la fealdad negra. Literalmente es todo negro lo que se ve arriba. No se ven estrellas. Eso probablemente porque, como decía, ¿no? Al final la luz necesita como una pantalla, que sería la atmósfera, que tendrá esas circunstancias de densidad y de propiedades específicas donde se refleja la luz que recibe. Y por eso los que estamos debajo lo podemos ver. Pero cuando tú sales de ese gradiente ya, de esos 40, 50 kilómetros, parece ser que esa densidad ya la estás dejando más abajo y por lo tanto tú ya no estás viendo ningún tipo de luz fuera, por eso está negro. Claro. Pero aquí abajo, como tú estás ya más debajo de esa pantalla atmosférica, donde se refleja toda la luz, ahí sí que puedes concebirlas. Claro, que es el experimento que hemos visto antes del agua, de la luz Sí. luminescente. Sí, También. pero sobre todo porque necesitas como una pantalla donde manifestarse, en este caso la luz. Ujú. En tu ojo también, tú recibes la luz y rebota la luz y puedes ya a partir de ahí observar y reinterpretar. Recuerda que la luz es una onda. Es una Ahí onda, tienes. necesita un medio. Toda onda O sea, necesita un medio. Y ahí vino cuando le pusieron el problema de género, que la luz que es onda o partícula. Y te dicen que son las dos cosas, porque ellos siempre necesitan la partícula. Necesitan la masa para defender su modelo religioso, que no pueden demostrar, pero en base a lo que han construido todas las matemáticas y todos los conceptos. Pero si tú vas a definir nuevamente el concepto, tú ya no necesitas esa fantasía con todos los argumentos que se están dando y que los encuentras en la propia física. Claro. entonces, la movida esta de las Porque, estrellas... perdona, se- para hacer el símil rápido, si no necesitas masa o partícula, porque no necesitas gravitar nada alrededor que no puedas explicar con electromagnetismo. Que encima tienen las mismas ecuaciones. Tuvieron los santas narices de copiar la ecuación de la electrostática para hacer la de la gravedad. Esa que te dice la masa de 1 por la masa de 2 partido por la distancia al cuadrado. La misma que ya la tenían con las cargas eléctricas. Pero una Esta, cosa, la de en la física la puedes observar a través de los campos magnéticos, porque tú cuando pasas, por ejemplo, un imán a través de una bobina de cobre, el voltímetro se dispara. O sea, hay una relación eléctrico-magnética. Pero entonces, claro, existía todo esto y dije, no, pero la masa es la que gravita todo. Entonces, ya no te quiero explicar lo que pasa ahí fuera, que nadie puede comprobar, y te digo que funciona de esta manera con esta nueva ley. Bueno, para no... Sí, totalmente, hermanos. Y esto, desde luego que sí. Se lo inventan a su conveniencia, ¿no? Cuando quieren es partícula y cuando quieren es onda. Pero bueno, volviendo al negro del espacio, que el propio William Shatner, este es el de Star Trek, que se lo subieron y dijo esto. Se ven las estrellas desde el espacio. Mira, Guay. estas 3 láminas que vamos a ver ahora, 3 vídeos, los patrocina la guasa, ¿vale? Directamente. Este es el amigo que pisó la luna. Esto en la rueda de prensa estaba muy contento después de llegar a la luna, imagínate. Vamos a ver lo que decía cuando le preguntaban si él podía ver estrellas desde la luna o desde la nave que lo llevó. ¿Cómo se ve el cielo, la luna, el sol, la tierra, las estrellas y todo lo demás? Joder, pero ponte contento, ¿no? Que acabas de venir de la luna. O sea, tiene que ser la hostia, tienes que ser el hombre más feliz del mundo. Total. Le preguntaban esto y con este tajante contestaba. The sky is Negro profundo. a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. A deep black. The sky. Y esto es lo que dice el otro sinvergüenza es de la ISS, que se ve negro, blanco. Donde antes era negro, luego es blanco. Pero es que este mismo sinvergüenza luego dice que lo verdó negro. Almost white. Y dice que con la luz del universo, de la cantidad incontable de estrellas. Tú imagínate lo que te está diciendo este tipo. Que ve todo blanco, como si fuera, no sé, una discoteca, no sé, abierto hasta el amanecer. Es que se debería de todo blanco.
deep black. You can't see the constellations because the sky is just so alive with stars. The most unexpected thing, I think, was the... Este se sorprendió, dice, también desde la ISS, porque en este caso él veía negro, no sé, llevaría las gafas de sol puestas, el otro no se las pondría. blackness of space. White. Deep black. White. Black. White. The blackness. White. There with the world right there, and then when you look the other way, it's the whole universe, and the blackness Y él mismo luego dice que lo ve todo negro. is a palpable blackness. It's not just dark. It's forever. Por siempre oscuro. Esta gente son unos mentirosos. O es blanco o es negro, o ves luces o no las ves. Y esto es más de lo mismo, ¿eh? Lo que es incontable son las mentiras y los engaños de estos estafadores, ¿no? Pero bueno. To pick out the constellations you and I see here on the biggest visual surprise was just how black the sky was. El negro you have a del brilliant sun, brighter than any sun you normally would see, even here in New Mexico. You have these extraordinarily high mountains. We were in a valley deeper than the Grand Canyon. But then you have this black sky, a sky blacker than black. Bueno, no sé, hermano, si tú quieres hacer algún comentario, yo si no, es que lo dicen todos ellos, ¿no? Sí, porque obviamente que no nos vamos a decir que la Tierra es plana porque esta gente los hayas enganchado mintiendo, no solo en esto, ¿no? Sino con los cables. Pero eso sí que tienes una buena razón de peso para cargarte el principio de autoridad y sobre todo no creerles a toda esta gente que sin comprobar nada y sin demostrar nada te hacen pensar que en el imaginario colectivo estas cosas existen. Entonces, al menos, cuestiónalos igual que lo cuestionas todo, ¿no? Como responsable que eres. Yo creo que a día de hoy quien no se cuestione el mundo como lo vivimos a día de hoy es que realmente no saben el mundo que vive, con lo cual ya es algo de prioridad y algo básico, de GB, vaya por llamarlo de alguna forma. Hay que cuestionarse todo en lo que vivimos a día de hoy porque estamos, gobernados por mentirosos y mucho más, ¿no? No vamos a pronunciarnos en eso, pero que al final todo es una mentira y aquí es el ser humano el que tiene que ir desgranando y averiguando la verdad y por eso la investigación es tan importante. Mira el mundo de la NASA, mira cómo es el mundo de la NASA. No sé si la tienes vista tú. Pero esta la evolución empezaron en 1970, que nos hacían creer que esto estaba en el espacio y eran imágenes reales. Bueno, luego llegó en 1980. O sea, es que aquí lo que quiero que veáis es que la evolución de la NASA va a la par que la evolución del Photoshop. Más que nada. Aquí vemos la Tierra desde fuera, no sé, y siguen sin verse estrellas, obviamente, pero no solo no hay estrellas, esto es no sé si os dais cuenta, esto es una pintura, literalmente, vamos, tiene toda la pinta. Pero bueno, la cosa iba evolucionando, ¿no? Hasta que llegó, por suerte, seguían sin ver estrellas. Llegó el 2000, tampoco se veían estrellas. Pero por suerte el Photoshop evolucionó y en el 2002 llegaron las auroras boreales. El 2015. Hasta el 2015 no pusieron auroras boreales. ¿Qué te parece? Curioso. Impresionante la NASA. Impresionante. O sea, nos tenemos que creer que esto era real. Tenemos que creer que esto era real. Que esto era real. Que esto era real. Y la evolución de la tecnología... No sé, de las cámaras, nos llevó al 2015 a poder ver auroras boreales también. Nada, para acabar un poquito con el tema de la NASA y de su principio de autoridad, que como decía Jordi, obviamente no muestran la Tierra plana, pero lo que sí que muestran es que esta gente nos toma el pelo y nos estafa, ¿no? Aquí los cables de la NASA, de cómo los jalan para arriba. Esta es la de David Copperfield, un cable de 1 milímetro de espesor y levanta 60 kilos. Aquí como a la chica se le queda el brazo enganchado, literalmente, no puedes moverlo. Aquí la otra de los pelos para arriba que lleva 1 kilo de laca, aquí el otro empieza a darse la vuelta, la voltereta que hacen siempre. Y como el otro... ahí tiene algún problema, le dice, no, acércate más para mí y le engancha el cable y se lo trae para él. Qué bueno.
Una pequeña recopilación, tengo 3 o 4 más. Aquí no sé la pierna qué le pasa, será una ventana de microgravedad que justo se le cierra y la cara que pone, ¿no? De uy, se me ha escapado. A lo mejor es por el propio sistema que se utiliza, que está aquí, como van enganchados. A este otro también que viene ahora, la pierna, no sé si está bailando un reggaetón o un vals, una lambada, se le va para atrás la pierna y se coge de atrás bien el cable. A este también, impresionante, que la camiseta le puede hacer esto, un giro en ángulo de 90 grados. Así que un poquito eso es la NASA también, por eso decía que esta sección la patrocinaba la Guasa, ¿no? Para dejarles un poco en evidencia, más allá de todo lo que hemos explicado, que era el planteo del directo de hoy, de lo que era la supuesta cúpula o las estrellas, ¿no? Y para acabar simplemente de lo que decía Jordi antes, que lo tenía aquí al final, diferenciar lo que son las estrellas, ¿no? Lo que son las estrellas normales, las que giran al unísono alrededor de Polaris, que lo podemos ver sobre todo desde el norte, y el resto que son las estrellas errantes, que hoy le llaman planetas, que son estos de aquí. Entonces, los movimientos retrógrados que hacen los planetas, las estrellas errantes, desde nuestra posición geocéntrica, con la Tierra en el centro, pues se van dando todas estas formas. En este caso era aquí Venus, pero también ocurre con Marte, con Júpiter, con Saturno. Esto ocurre desde una posición y perspectiva geocéntrica. Imposible que ocurra desde la perspectiva heliocéntrica, porque cogen unas formas y unos dibujos que no tienen, son un sinsentido, ¿no? Tenemos el vídeo de la carrera de las estrellas y una lista de reproducción sobre la bóveda celeste que intentamos explicar y desde la mejor manera que hemos podido, cómo podemos comprender también todos esos movimientos de los astros del cielo. Pero la presentación de hoy, que te agradezco también la oportunidad por haberla hecha, ibas sobre la cúpula de las estrellas. Así que espero que os haya gustado. Ha sido genial, la verdad. Yo he disfrutado muchísimo y bueno, también me han venido muchísimas cosas a la cabeza, con lo cual está bien realmente llegar a puntos de profundidad respecto a lo que somos y respecto a dónde estamos, que también creo que es importante saberlo, ¿no? Y hay este enfrentamiento entre globalistas y terraplanistas, que al final es algo que realmente tenemos que empezar a discernir y decir, oye, ¿quieres pensar que la Tierra es redonda? Piénsalo. ¿Quieres pensar que la Tierra es plana? Piénsalo. Pero a partir de aquí empieza a cuestionarte tú qué eres y qué es lo que hay en tu entorno y en tu realidad para poder llegar a conclusiones más profundas, independientemente de lo que creas, dónde estás o cómo estás o sea, está claro que nos engañan y está claro que vivimos en un mundo de mentiras. Y aquí esta es la primera fase y la primera razón que tenemos que tener en cuenta. Vivimos en un mundo de mentiras. A partir de aquí, oye, la cuestión, porque también es una cosa que quiero hablar con Daniel Márquez sobre terraplanismo desde la perspectiva... no me sale la palabra ahora, ¿no? Pero ver realmente el por qué hay ese enfrentamiento y por qué la gente ataca tanto el terraplanismo, ¿no? Cuando realmente es una teoría pues muy válida y que al final pues también tiene sus consecuencias y también tiene lo que realmente vosotros habéis representado, igual que lo representan la Tierra redonda con sus teorías también. A partir de aquí, base a eso, yo creo que es un tema mucho más profundo a indagar sobre nosotros mismos y quiénes somos, independientemente de lo que creamos. Sí, obviamente que ojalá siempre tuviéramos unas conversaciones más plácidas y todo el mundo pues hubiera dado la oportunidad de escuchar primero y después de pensar. Entonces, la lucha obviamente que es absurda en ese aspecto, pero es interna en el concepto de tener el valor de afrontar cosas muy profundas que están grabadas en tu psique, y Dani Márquez, si lo llama, seguramente te lo explicará mucho mejor que yo. La primera herida que describió Darwin sobre el Freud, perdón, era que la Tierra no es el centro del universo, porque es lo que nos han hecho hacer. Nos han desplazado del centro de la creación, de la importancia de ser el centro. Por eso mismo tienes frases tan míticas de muchos astrónomos que ellos admiten que esa posibilidad hay que desdeñarla, que fuera la última, porque entonces estaríamos hablando de que ya no hay una aleatoriedad. Entonces, si hay un propósito y un sentido mayor en esa concepción tuya, entonces el sistema no tiene un lugar que usurpar, porque no podría. Entonces, esa
primera herida que todos llevamos, nos guste o no, porque nos gritaron de ser el centro de la creación, la describe Freud, y tenemos muchas reacciones en base a esa. Entonces, claro, te das cuenta muchas veces que tú mismo, que como lo has podido ver en este transcurrir, en esta aventura, que te enfadabas o no querías, huías del problema. Ahí está, ahí tienes la tensión, que hasta que no la disuelvas, estarás ahí anclado. Pero al menos saber que lo llevamos dentro, como para un psicoanalista, con todo lo bueno y con todo lo malo que tenía, lo dejó plasmado. Pues sí. Pues lo dicho, David, Jordi, me ha encantado. Muchísimas gracias por exponer todo lo que habéis expuesto hoy, y la verdad es que ha sido un placer. No sé si queréis terminar con alguna cosita, decir alguna cosita. Aquí no, que estaba volviendo yo. Dejar un último mensaje. Bueno, decir a la gente que se dé la oportunidad de cuestionarse si lo sienten mínimamente, y sin, como decíamos antes también, nosotros no queremos convencer a nadie de nada en absoluto, simplemente estamos recorriendo un camino de vida lo más consciente y coherente que podemos, y lo compartimos para que le pueda servir igual que otros han compartido y a nosotros nos ha servido. Así que intentamos también hacer lo mismo como agradecimiento. Simplemente podríamos no compartir o no organizar eventos o no participar en conferencias, pero bueno, de alguna manera también sentimos que lo tenemos que hacerlo, y es lo que hacemos, pero sin imponer nunca nada a nadie. No me gustan los enfrentamientos, las confrontaciones, más allá de que todo se pueda hablar y de alguna manera debatir, pero siempre cuando haya una mínima tolerancia y armonía, ¿no? Entonces, como tú decías, sí, es triste, pero bueno, también es una realidad y de todo hay que aprender, porque muchas veces pues la gente se siente atacada, porque esto va al sistema de creencias más básico de todos nosotros, y estamos viendo que una de las heridas, la primera herida que ya dejó marcada Freud que tenemos, es por el sistema copernicano, que nos quitaron del centro de la creación. Así que bueno, a nosotros nos ha servido también, nos está sirviendo para caminar esta vida más consciente y coherente, y volver a preguntarnos también quiénes somos y qué hacemos aquí, ¿no? Y dónde estamos, cuál es el propósito no solo interior nuestro, sino también el propósito de la humanidad. Entonces nos parece básico recuperar todas esas preguntas que se han hecho todas las culturas y civilizaciones anteriormente, a través de la filosofía, y que han dejado plasmadas también y de múltiples maneras. Y es realmente una reconexión con uno mismo desde otro lugar, que si bien siempre la hemos sentido, pero no, ni mucho menos era con esta profundidad. Así que bueno, bienvenido sea, y eso, que se dé la gente, si así lo siente, la oportunidad de cuestionar y de investigar. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho, David, la verdad. Y muchas gracias, Gina, por la oportunidad también. Gracias a vosotros. Jordi. Pues yo para cerrar simplemente espero que se haya visto un poquito rasgado el velo de que en la ciencia, como hay preconceptos y hay asunciones, por lo tanto hay creencias, y eso se llama religión, y no la puedes dejar de lado. Y como toda religión, que donde hay también la ciencia metida, hay un consenso, y eso es la política, consensuar las cosas. Y entonces los proscritos no se les escucha si va en contra de ese paradigma. Y para cerrarlos todos, tanto el de la ciencia, la religión, la política, tienen la economía, que por eso los compran con las revistas, con los títulos, con el dinero. Y a partir de ahí es el círculo vicioso, que si no encuentras las llaves que te dan preguntarte las cosas a la vista de las incoherencias que puedes ver, como son las observaciones de larga distancia, nunca te vas a poder dar la oportunidad de conocer más allá de los límites impuestos. Así que bienvenido todo el mundo a la aventura de buscar, llámale como quieras, el conocimiento, la física de Dios, y para probablemente entenderte a ti mejor y encontrar un propósito mucho mayor que el que podíamos haber albergado nunca. Así que un abracito. Totalmente. Y a pesar de lo que cada uno crea, que tengamos claro de que nos mienten. Y mientras tengamos claro de que nos mienten, al final vamos a entrar en cuestionamientos. Y entrar en cuestionamientos es muy sano para nuestra salud y nuestro crecimiento y nuestra evolución como raza humana. Así que muchísimas gracias a los dos, y espero que haya una próxima. Un fuerte abrazo, desde luego que sí, cuando quieras. Me habéis hecho estallar la cabeza, y a mí me gusta que me hagan estallar la cabeza de vez en cuando. Hay que montar el puzzle, ya nos explicará. Genial. Pues gracias, David y Jordi, y un besito y un abrazo enorme. Chao a todos, y gracias por estar aquí.
Chao. Hasta luego.